La investigación dice que bajas por un túnel y te encuentras con un ser de luz. Entras en una realidad trascendental donde ves a familiares fallecidos y seres espirituales. Puede que revises tu vida y llegues a un límite que si cruzas sabes que morirás. Así que es válido preguntar, ¿es esta experiencia cercana a la muerte un modelo de lo que pasa al morir? Me desvanecí de la realidad y... Lo siguiente que recuerdo es verme en la mesa de emergencias mientras intentaban revivirme. era llevado por este túnel de luz. Sentía todo este amor y aceptación y de repente ella preguntó cuándo podría volver a ver a Dios. Me desperté a las 4:30 de la mañana con un fuerte dolor de espalda y cabeza. Lo siguiente que supo mi familia es que caí en convulsiones epilépticas. La realidad es que entré en coma y fue un caso grave de meningitis bacteriana por E. coli, lo cual es sorprendente porque casi todos los casos ocurren en recién nacidos. Cuando me encontró ya estaba rígido porque moría en la mañana y nadie entró a mi habitación hasta las 10 de la mañana. Oh, Dios mío. Y en ese momento empezaron a medir mis signos vitales y no había ninguno durante 1 hora y media, así que se rindieron. Mis ojos estaban cerrados y estaba completamente en coma, pero era consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. Podía oír, ver y sentir todo lo que ocurría. Sentía lo que los doctores hacían, me pinchaban con agujas y ponían tubos intravenosos. Podía ver y oír cosas más allá de la habitación donde estaba mi cuerpo y me di cuenta de que podía ver mi cuerpo físico. Sentía que me había separado de mi cuerpo. Tenían datos de tomografías y resonancias que mostraban que los 8 lóbulos de mi cerebro estaban afectados. Ninguna parte se salvó y por eso tener una experiencia tan rica, más real que cualquier cosa que haya vivido, contradice todo lo que creía saber sobre el cerebro. Necesitas un cerebro consciente para experimentar. No lo necesitas, era como estar en gelatina sucia, lo llamé la vista del gusano de tierra. Estuve allí mucho tiempo, estoy seguro de que no formé recuerdos momento a momento, así que parecía eterno. Pero la buena noticia es que no fue así. Fui rescatado por una luz blanca, pura, que giraba lentamente con finos hilos plateados y dorados, y al acercarse, me di cuenta de que venía con una melodía perfecta. Mientras iba hacia la luz, y algunas personas hablan de túneles y cosas así, el mío era, supongo que podrías llamarlo túnel, pero era una luz brillante arcoíris, y la luz, parte de ella iba hacia la luz y la otra parte venía de la luz, y mientras subía me di cuenta de que la columna de luz que subía eran todas las personas que morían en ese momento. Y al otro lado de la misma luz, en realidad era el mismo haz de luz. Estaban todas las almas que llegaban naciendo. Y me di cuenta de que estaba en el tren equivocado. Me encontré con mi padre fallecido. Mi padre había muerto 10 años antes y sentí que estaba allí para recibirme. Él quería que supiera que no era mi momento, pero aunque no era mi tiempo de morir, sentía que tenía la opción. Podía elegir morir si quería. No escuchas la música con los oídos porque en esos reinos nuestra conciencia va más allá de las limitaciones de los ojos y oídos físicos y un cerebro físico. En ese reino sentía que como no tenemos cuerpos, no tenemos cuerdas vocales, era como si la esencia de mi padre y la mía se fusionaran. Así que sabía exactamente lo que quería que supiera. Y quería que supiera que había sufrido hasta ese momento. Y aunque no tenía que volver a mi cuerpo, si elegía no regresar, me perdería los regalos que ahora me esperaban. Así que entendí que si volvía,
ya no viviría más una vida de sufrimiento por lo que ahora sabía. Pero la buena noticia es que esa hermosa luz blanca giratoria se abrió a un reino ultra real que llamó el Valle de la Puerta. Estaba lleno de características similares a la Tierra. Era un mundo de perfección e ideales. No había muerte ni decadencia. Hermosa vegetación exuberante, flores, brotes en los árboles, colores más allá del arco iris. Era una mota de conciencia en el ala de una mariposa entre millones de mariposas que giraban en vastas formaciones sobre este Valle de la Puerta. Y en ese valle había miles de seres bailando, mucha alegría y diversión, y cuando lo escribí semanas después, dije que eran almas, sabía que eran almas entre vidas y que había una increíble alegría y diversión. Y todo era alimentado por esferas que se movían arriba, esferas espirituales de energía divina que llamé coros angelicales cuando tuve que ponerles un nombre, pero eran los himnos y cantos que resonaban desde este hermoso coro de ángeles. Arriba, lo que alimentaba esta increíble festividad de cascadas brillantes en piscinas azules cristalinas. Y toda esta alegría y diversión. Casi inmediatamente después de mi experiencia, diría que dentro de un par de meses, la luz venía y me sacaba de mi cuerpo. Así que volvía a la luz y teníamos más conversaciones. Siempre me daban una idea o invención para traer de vuelta cada intercambio que tuve con la luz. Me tomó casi un año acostumbrarme a estas experiencias y solo dejar que pasaran. Phyllis Atwater y Ken Ring me dijeron, Melon, nadie hace esto. Yo dije, bueno, yo vuelvo a la luz todos los días. En un momento me dijeron que a partir de ahora tendría contacto con la inteligencia universal y que podría responder cualquier pregunta. Y he sido probado en experimentos universitarios a doble ciego sobre esto, sobre poder dar respuestas sobre algo de lo que no debería saber nada. Pero voy a la luz y obtengo respuestas. Pero me advirtieron antes de regresar. La luz dijo, cuando vuelvas no te sorprendas. Incluso si tú o alguien más pudiera responder cualquier pregunta, no te sorprendas si ese no es el punto. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Y dijeron, bueno, en este momento de la historia, los humanos están más interesados en las preguntas que en las respuestas. Y eso resultó ser mi experiencia durante muchos años. Trabajaría en estos grandes experimentos, en estos grupos de reflexión, surgirían grandes ideas y yo dibujaría esquemas, obtendría frecuencias con decimales, y a menudo los dispositivos nunca se construyeron, o si lo hicieron, nunca resultaron realmente. Predije 8 descubrimientos astronómicos 20 años antes de que se descubrieran. Y gracias a Dios di conferencias sobre ellos y lo documenté para poder probar lo que digo. Pero no era científico, astrónomo ni físico. Pero había visto cosas que podía informar y resultaron ser muy precisas. Te sentiste reconfortado, te sentiste en paz. Absolutamente, y esa es una lección tan hermosa que no solo viene de mi experiencia cercana a la muerte, sino de experiencias cercanas a la muerte en todas las culturas, todas las naciones desde hace miles de años. Las historias siempre hablan de esta hermosa paz, como si estuviéramos en casa. Esta increíble alegría y unidad y esa fuerza divina de amor puro e infinito es tan sanadora. Lo bueno es que no necesitas una experiencia cercana a la muerte para saber esto. También sentí algo que solo puedo describir como un sentimiento de amor incondicional. Era como una sensación eufórica. Entonces me di cuenta de que no tengo que hacer nada para demostrarme algo. No tengo que hacer nada para sentir que merezco ser amada. Era amada solo por existir. Resulta que no todo sucedió en ese Valle de la Puerta. De hecho, la música de esos coros angelicales proporcionaba portales a niveles cada vez más altos hasta llegar al núcleo, y el núcleo era una negrura infinita pero llena de esa fuerza divina de amor, y todo en el contexto del universo material y los reinos espirituales inferiores se había reducido a esta compleja esfera que estaba allí como fuente de lecciones y enseñanza. Pero en ese reino había una increíble unidad con lo divino, una sensación de que nuestra conciencia está directamente conectada. No hay separación entre nosotros y esa fuerza divina.
Por supuesto, la fuerza divina es el amor puro, con amor incondicional absoluto para toda la creación. Y en ese despertar, mi padre me dijo, ahora que conoces esta verdad, debes regresar y vivir sin miedo. Y entendí que si volvía, mi cuerpo sanaría. Sin embargo, el doctor le dijo a mi familia, miren, puede que haya despertado el coma, pero todavía está muy débil. Sigue muy enferma y su cuerpo está lleno de cáncer y tumores. Así que no se hagan ilusiones porque incluso si sobrevive, hay un largo camino por delante. En 4 días, los tumores se redujeron un 70%. En 3 semanas no pudieron encontrar rastro de cáncer en mi cuerpo. Los doctores habían estimado a principios de semana que tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir después de 7 días en coma, con un panorama médico horrible en cuanto a pronóstico. Predijeron que había bajado a un 2% de posibilidades. Pero en esa conferencia médica el domingo por la mañana recomendaron a la familia detener los antibióticos y la razón era que pensaban que no había posibilidad de recuperación. Así que cuando realmente abrí los ojos ese domingo por la mañana, se sorprendieron. Mi cerebro estaba completamente devastado por esta experiencia. No tenía idea de quiénes eran esos seres junto a mi cama. Mis hermanas, mis hijos, mi exesposa, mi madre. No sabía quiénes eran. Todo lo que recordaba era dónde había estado este viaje increíblemente rico. Y tuve durante unas 36 horas después de volver a la vida y que sacaran el tubo de respiración, un delirio psicótico paranoico en la UCI. Una pesadilla. De un lado a otro en ese mundo, pero los recuerdos del coma profundo en muchos sentidos eran mucho más reales, vibrantes y vivos que cualquier otra cosa. Y esa pesadilla paranoica y delirante, esos recuerdos se desvanecieron en una semana. Los recuerdos de la experiencia del coma profundo están tan frescos hoy como si hubieran ocurrido ayer. Cuando millones de personas comienzan a compartir estas historias, no hay duda de la eternidad del alma y la realidad de este Dios. Después de esa experiencia, después de morir y regresar, no sigo dogmas ni ninguna religión o espiritualidad, porque ahora sé que soy un ser espiritual. Todos lo somos, cada uno de nosotros lo es. No tenemos que esforzarnos en ello, no tengo que seguir trabajando en ser más espiritual. Ya lo soy, no hay nada en lo que trabajar, todos lo somos. Me di cuenta, gracias a esa experiencia, que mi propósito aquí es sumergirme completamente en la vida, no pasarla pensando en crear la vida después de la muerte perfecta. Estoy aquí por una razón, y estoy aquí para ser quien soy. Soy una faceta de este universo, soy un aspecto y soy como soy por una razón. Mi propósito es ser lo mejor que pueda ser. Lo que aprendí y lo que creo hasta hoy es que el cuerpo físico en el que vivimos nos da el vehículo más hermoso jamás imaginado para experimentar el tiempo y el espacio. Puede haber personas aquí que piensen que están sufriendo, que su vida no es como quieren, pero les digo, he conocido personas que darían cualquier cosa por el peor día de su vida, porque incluso el peor día de tu vida está lleno de potencial.